Un millonario abofetea a su esposa embarazada en público frente a su hijo, pero no sabía qué. Antes de iniciar esta historia, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Disfruta el video. Mateo Rivas tenía todo lo que cualquiera soñaría, una fortuna construida con años de trabajo frío y sin piedad, una empresa poderosa que llevaba su apellido, una mansión imponente en Dublín Sur, y una esposa que, para el resto del mundo, era la imagen perfecta de una mujer elegante, dulce y entregada. Desde fuera, parecía tener la vida perfecta. Pero lo que la gente no sabía, es que detrás de esas fachadas lujosas y cenas con políticos, había un hombre obsesionado con el control. Camila, su esposa, lo había amado con todo su corazón desde que eran jóvenes. Lo había apoyado en cada paso de su camino hacia el éxito. Pero con el tiempo, ese amor se fue desmoronando, como un castillo de arena frente al mar. Al principio era solo su forma de hablarle, esa manera de hacerla sentir que todo lo que decía estaba mal. Luego vino el control disfrazado de cuidado, la manipulación, las decisiones que tomaba por los dos sin consultarla. Y finalmente, el desprecio. A veces ni siquiera disimulaba. Ya no la veía como una compañera. La trataba como un objeto más en su vitrina de éxitos. Lo más doloroso era que Camila sabía que eso no era amor. No el amor que merecía. Tenían un hijo, Tomás, un niño de 7 años con una energía imparable, inteligente, sensible, con los ojos más expresivos del mundo. Él era lo único que mantenía a Camila firme. Pero incluso él empezaba a notar que algo no andaba bien en su hogar. «Mamá, ¿por qué papá nunca se ríe contigo como antes?», le preguntó una tarde. Camila se quedó sin palabras. Le revolvió el cabello con ternura y le sonrió, pero por dentro sintió que algo se quebraba. «A veces los adultos tienen días difíciles, mi amor. Pero yo siempre estoy feliz de tenerte a ti». Y era cierto. Tomás era su razón para seguir levantándose cada mañana. Por fuera, Mateo seguía interpretando el papel del esposo ideal, cenas en restaurantes finos, flores caras cuando se acordaba, regalos para Tomás, vacaciones en lugares costosos como Galway o Cork. Pero todo eso no era más que una cortina de humo. Camila vivía con una ansiedad constante. Se sentía atrapada, como si viviera en una jaula de oro. No podía hablar con nadie. Había perdido el contacto con sus amigas, con su familia. Mateo se había encargado de aislarla, poco a poco. Siempre con excusas convincentes, con esa voz dulce que usaba cuando quería salirse con la suya. Una noche, después de acostar a Tomás, Camila se sentó sola en el balcón. El viento era frío, pero no se movía. Miraba las luces de la ciudad como si esperara una señal. Y entonces, sintió algo en su vientre. No era físico. Era más bien una certeza. Estaba embarazada. Apenas unos días antes se había hecho la prueba, a escondidas. Y ahora, con la certeza en su mente, el miedo era más fuerte que la alegría. ¿Cómo se lo diría a Mateo? ¿Qué haría él? ¿Lo usaría como una excusa para manipularla más? ¿O se molestaría? Ni siquiera sabía qué reacción le asustaba más. Escuchó la puerta de la entrada. Mateo había llegado. Como siempre, sin saludar, se quitó el abrigo, se sirvió un whisky caro y se dejó caer en el sillón. Camila entró, con pasos cautelosos. ¿Ya duerme Tomás?, preguntó él sin mirarla. Sí, respondió ella. Mateo asintió en silencio. Antes, cuando llegaba a casa, se acercaba a ella, la abrazaba, la hacía sentir especial. Pero eso era historia antigua. Mateo, tenemos que hablar. Él giró el rostro apenas, levantando una ceja. ¿De qué? Camila tragó saliva. Le temblaban las manos, pero ya no podía seguir callando. De nosotros. De cómo hemos cambiado. Estoy embarazada. Silencio. Mateo dejó el vaso con un golpe seco en la mesa. ¿Embarazada? ¿Y me lo sueltas así, de repente? ¿Ahora? Lo supe hace poco, no sabía cómo decírtelo. Él soltó una risa seca, sin rastro de alegría. ¡Qué lindo!
Justo cuando estoy intentando cerrar uno de los contratos más importantes de mi vida, tú vienes con esto. Muy oportuno. Camila sintió una punzada en el pecho. Esto no tiene que ver solo con tu trabajo. Es nuestra vida. Nuestra familia. No puedo seguir sintiéndome invisible. Mateo se levantó, con esa mirada que la intimidaba. ¿Invisible? Te lo he dado todo, Camila. Vives en una casa que muchas mujeres sueñan. Vistes ropa que otras ni en catálogo pueden ver. ¿Y vienes a decirme que no te valoro? Yo no quiero ropa ni viajes, respondió ella, apenas conteniendo las lágrimas. Quiero respeto. Quiero sentirme escuchada. Quiero que Tomás crezca en un hogar sano. Mateo dio un paso más, ahora más cerca, su voz se volvió más fría. No empieces con tus dramas. No tengo tiempo para eso. Si quieres respeto, empieza por no cuestionarme delante de nadie. Y deja de hacerme quedar mal con tu cara larga. ¿Entendiste? Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta, tomó su teléfono y se encerró en su despacho. Camila se quedó en medio de la sala, temblando. Se abrazó a sí misma, se sentó lentamente y se llevó las manos al vientre. Ya no era solo ella. Ya no podía aguantar todo por costumbre o por miedo. Ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de proteger a sus hijos. A Tomás. Al bebé que apenas crecía en su interior. Lo que no sabía era que el punto de quiebre estaba más cerca de lo que imaginaba. Después de esa noche, las cosas solo se pusieron peor. Mateo empezó a hablarle aún menos. Y cuando lo hacía, era con ese tono seco, lleno de reproches y frustración. Camila trató de convencerse de que solo era una mala racha, que tal vez era el estrés del trabajo, de los negocios, de todo. Pero en el fondo sabía que ese hombre con el que compartía techo ya no era el mismo. En la enorme casa de Dublín Sur, Camila caminaba como si pisara vidrio. Cada paso que daba, cada palabra que decía, tenía que medirla para no provocar su ira. Se sentía como una sombra en su propia vida. Incluso Tomás empezó a notarlo más. Un día, mientras ella estaba sentada en el jardín viéndolo jugar con su pelota, el niño se acercó con el ceño fruncido. «Mamá, ¿por qué estás siempre triste?» Camila sintió que el alma se le apretaba. Intentó sonreír, pero no le salía. «No estoy triste, mi amor. Solo cansada. Papá ya no te quiere, ¿verdad?» Las palabras le dieron un golpe directo al corazón. «Tomás, no digas eso. Pero es verdad. Siempre está enojado contigo. Te grita. A veces no te mira ni cuando hablas. Yo lo veo». Camila no supo qué contestar. Se agachó y lo abrazó con fuerza. «No quiero que te preocupes por eso, mi vida. Yo estoy aquí para cuidarte, siempre». Pero mientras lo abrazaba, se prometía que no dejaría que su hijo creciera pensando que ese tipo de relación era normal. No dejaría que Tomás creyera que el amor era miedo. Esa misma noche, Mateo llegó más temprano de lo habitual. Camila estaba en la cocina, preparando la cena. Escuchó la puerta cerrarse de golpe. Supo de inmediato que algo pasaba. Mateo entró al comedor con el ceño fruncido y el teléfono en la mano. ¿Tienes idea de los problemas que estás causando? Camila lo miró sin entender. ¿De qué hablas? Él lanzó el móvil sobre la mesa, con rabia. En la gala del otro día. Alguien nos escuchó discutir. ¿Te das cuenta? Ahora hay rumores. Dicen que soy un abusador, que estoy perdiendo el control. Esto puede destruirme. Ella parpadeó, incrédula. ¿Eso es lo que te importa? ¿Tu reputación? ¿No te importa que Tomás escuche tus gritos? ¿Que sienta miedo cuando llegas? Mateo se pasó la mano por el rostro, desesperado. No entiendes nada, Camila. Trabajo todos los días, sin parar, para darte esta vida. ¿Y qué recibo a cambio? ¿Lágrimas? ¿Drama? Recibe soledad. Y cada vez más distancia, dijo ella en voz baja. Pero no quieres verlo.
Mateo apretó los dientes, y por un momento, Camila pensó que le gritaría. Pero en lugar de eso, se dio media vuelta, murmurando, «No tengo tiempo para tus tonterías». Y volvió a encerrarse en su estudio. Tomás, que había estado en la sala con su consola, apareció en la cocina, cabizbajo. «Papá está enojado otra vez». Camila se arrodilló y lo abrazó. «Tu papá tiene muchas cosas en la cabeza, pero eso no es excusa. Tú no tienes la culpa de nada». Tomás bajó la mirada. «No me gusta cuando te habla así». A Camila se le llenaron los ojos de lágrimas, pero respiró hondo para que él no lo notara. «Yo tampoco, mi amor». Los días pasaron, cada vez más pesados. Mateo se sumergía en el trabajo. No preguntaba cómo estaba Camila, ni qué sentía, ni siquiera si el embarazo iba bien. Era como si ese bebé no existiera. Y aunque ella intentaba mantenerse firme por Tomás, había noches que simplemente se quedaba despierta, acostada en su cama, preguntándose cómo había llegado hasta ese punto. Recordando al Mateo que conoció cuando apenas eran estudiantes. El hombre que soñaba con tener su propio negocio, que se reía con ella por cualquier cosa. ¿Dónde había quedado ese? Llegó el fin de semana, y Mateo la obligó a acompañarlo a una cena de gala en un hotel de lujo en el centro de Dublín. Camila no quería ir, pero no tenía opción. Él siempre decía que su presencia era parte de su imagen. «Vístete bien. Nada de esas caritas tristes», le dijo antes de salir. «Que nadie note lo miserable que te sientes». Camila apretó los dientes y no respondió. Se puso un vestido largo azul oscuro, se maquilló lo justo y salió con él como si todo estuviera bien. La gala era como todas, gente con copas de vino caro, conversaciones falsas y sonrisas vacías. Mateo iba de grupo en grupo, estrechando manos, riéndose como si nada. Camila apenas podía respirar. A mitad del evento, salió al balcón a tomar aire. El viento helado le dio algo de alivio. Cerró los ojos y pensó por un segundo que podría quedarse ahí para siempre, lejos del ruido, de las miradas, de todo. Pero escuchó pasos detrás de ella. «Mateo. ¿Qué haces aquí?», le dijo, serio. «La gente está preguntando por ti. ¿Te parece bonito desaparecer así?». «Solo necesitaba respirar un poco», respondió ella sin mirarlo. Él se acercó y le sujetó el brazo con fuerza. «Me estás dejando en ridículo, Camila». «Suéltame, Mateo. Estás haciendo un espectáculo». Ella trató de soltarse. Y en ese momento, él hizo algo que jamás pensó que haría. Le dio una bofetada. El sonido resonó como una explosión en la terraza. Por un segundo, todo se detuvo. Camila se quedó inmóvil, con la cara ardiendo. Cuando levantó la vista, vio a varias personas dentro del salón mirando hacia ellos. Y entre todos, una mirada la congeló por completo. Tomás. Su hijo. Estaba ahí. No sabía cómo ni cuándo había llegado. Solo sabía que la había visto. Sus ojitos estaban muy abiertos, el cuerpo temblando, como si no entendiera lo que acababa de ver. Camila no sintió el golpe en la mejilla tanto como sintió la puñalada en el corazón al ver a su hijo en shock. Y supo, sin duda alguna, que ya no había marcha atrás. Camila no supo cuánto tiempo estuvo parada ahí, con la mejilla ardiendo y el corazón destrozado. El murmullo de los invitados empezó a llenar el salón. Algunos cubrían la boca con las manos, otros simplemente observaban en silencio, incrédulos. Y en medio de todos, Tomás seguía ahí, completamente inmóvil. Mateo, por primera vez, parecía nervioso. Miró alrededor, dándose cuenta de que su golpe no había sido en privado. Todo el mundo lo había visto. Había perdido el control. Y no podía ocultarlo. Camila dio un paso atrás, alejándose de él. «No vuelvas a tocarme», dijo en voz baja, pero firme. Mateo intentó decir algo, pero su voz se ahogó en la tensión del ambiente. Uno de los invitados más importantes de la noche, un empresario mayor llamado Jaime Ferrer, se acercó. Era un hombre serio, respetado en el mundo financiero irlandés. «Mateo, creo que lo mejor es que te vayas»,
dijo sin rodeos. Esto es un asunto personal, contestó Mateo, intentando recuperar la compostura. Dejó de serlo en el momento en que la golpeaste delante de todos. Jaime miró a Camila con compasión. ¿Estás bien? Camila solo pudo asentir, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Varios asistentes se acercaron. Algunas mujeres le ofrecieron pañuelos, otras solo la abrazaron sin decir nada. Nunca se había sentido tan vulnerable. Y, al mismo tiempo, nunca se había sentido tan decidida. Mateo dio media vuelta y salió del salón entre murmullos y miradas frías. Camila no lo siguió. Tomás seguía en la entrada, pálido como un papel. Camila se agachó frente a él. Mi amor, ¿estás bien? Tomás asintió con la cabeza, pero tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Te duele?, preguntó, tocando suavemente la mejilla de su madre. Un poco, pero ya pasará. No quiero volver a casa, mamá, susurró. Camila lo abrazó con fuerza, sintiendo que esas palabras le atravesaban el alma. No vamos a volver. Te lo prometo. Esa noche, con la ayuda de Jaime, Camila y Tomás se fueron a un hotel discreto en las afueras de Dublín. No llevaban más que lo puesto. El corazón le latía a mil, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había dado un paso. En la habitación del hotel, mientras Tomás dormía profundamente abrazado a su osito de peluche, Camila se sentó al borde de la cama y tomó el teléfono. No sabía a quién llamar. No tenía amigos. Mateo había hecho que se alejara de todos. Pero entonces pensó en alguien. Laura, una antigua compañera de universidad. No hablaban desde hacía años, pero Camila recordaba que era una buena persona. Respiró hondo y marcó el número. ¿Camila?, contestó la voz, algo confundida. Laura, perdona que te llame así, de la nada. Necesito ayuda. No tuvo que decir más. Laura la escuchó, sin interrumpirla. Y cuando Camila terminó, hubo un momento de silencio. ¿Dónde estás?, preguntó Laura, con un tono firme. Dime y voy por ti. Camila rompió en llanto. Gracias, de verdad. A la mañana siguiente, Laura llegó al hotel con ropa limpia, comida y una mirada llena de preocupación. No hizo preguntas de más. Solo abrazó a Camila con fuerza y acarició a Tomás en la cabeza. No estás sola, le dijo. Camila no sabía cómo agradecerlo. Laura las llevó a su casa, en las afueras de Limerick, un lugar tranquilo, con jardines amplios y aire limpio. Era justo lo que necesitaban. Durante los primeros días, Camila apenas hablaba. Solo se dedicaba a cuidar a Tomás y a llorar a escondidas por las noches. Pero Laura era paciente. Le preparaba té, la acompañaba en silencio y le daba espacio. Pasó casi una semana antes de que Camila se atreviera a contarle todo, el control, el desprecio, las veces que la hacía sentir como una carga, los gritos, la soledad y finalmente, la bofetada. Lo vi en sus ojos esa noche, dijo Camila, mientras miraba el atardecer desde la ventana. No se arrepintió. Solo le preocupaba que lo hubieran visto. Laura no respondió de inmediato. Solo le puso una mano en el hombro. Entonces no puedes volver. Ni por un segundo. No voy a volver, afirmó Camila. Pero no sé cómo empezar de nuevo. Él controla todo. No tengo dinero, ni casa, ni trabajo. Y estoy embarazada. Laura frunció el ceño. ¿Cuántas semanas tienes? Pocas. Apenas lo supe hace unos días. Entonces es ahora o nunca. Tienes que proteger a ese bebé y a Tomás. Y a ti misma. No más silencios, Camila. Camila asintió, sintiendo cómo su cuerpo temblaba, pero ya no por miedo. Era por la fuerza que empezaba a despertar en ella. Ese mismo día, Laura la ayudó a contactar con una abogada especializada en violencia doméstica. Su nombre era Diana Méndez y desde el primer momento le inspiró confianza. Tenía una voz tranquila pero firme y una mirada que decía, vas a salir de esta.
Lo primero que vamos a hacer es solicitar una orden de alejamiento, le explicó. Pero para eso necesito que estés preparada. Esto no será fácil, Camila. Él va a pelear sucio. Camila apretó los dientes. No me importa. Que intente lo que quiera. No voy a dejar que vuelva a hacernos daño. Y así empezó una nueva etapa. Una etapa de miedo, sí. Pero también de valentía. Porque por primera vez en años, Camila se estaba eligiendo a sí misma. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra espagueti en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Los días siguientes fueron como caminar por un campo minado. Cada paso que daba Camila estaba lleno de dudas, de miedo, de preguntas. Pero también había algo nuevo dentro de ella, decisión. Diana, la abogada, fue clara desde el principio. Le explicó que, aunque la denuncia y la orden de alejamiento podían parecer pasos enormes, eran solo el inicio. Mateo tenía poder, influencia, contactos en todos lados. Y no iba a quedarse de brazos cruzados. Va a intentar manipular la historia, le advirtió. Seguramente hablará con la prensa. Querrá que parezcas la mala del cuento. Tienes que estar preparada. Camila respiró hondo. No me importa lo que invente. Yo sé lo que viví. Y no pienso callarme más. Y efectivamente, los golpes mediáticos llegaron. A los pocos días, varios medios empezaron a publicar notas sospechosamente alineadas. Ejecutivo de renombre atraviesa difícil situación con su esposa embarazada, conflictos personales afectan la vida privada de exitoso empresario dublinés. Ninguno mencionaba la bofetada. Ninguno hablaba del miedo, de los gritos, del control. Solo hablaban de una crisis familiar. Camila lo esperaba. Diana también. Por eso, estaban preparadas. Recopilaron mensajes de texto donde Mateo la humillaba. Correos electrónicos con órdenes tajantes. Grabaciones de audio de discusiones. Fotos antiguas de moretones que ella, sin saber por qué, había guardado en su celular. Diana armó un expediente sólido. Esto es lo que vamos a usar, le dijo. La justicia es lenta, pero no es ciega. Y aunque él tenga dinero, no puede comprarlo todo. También tenían el testimonio de Tomás. Diana fue muy cuidadosa. No lo forzaron. Solo le preguntaron si quería contar cómo se sentía. Y Tomás, con su voz suave, solo dijo, vi a mi papá golpear a mi mamá. Y no quiero que eso pase otra vez. Eso bastaba. Una mañana, mientras Camila ayudaba a Laura a doblar la ropa en la cocina, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. ¿Camila? La voz le heló la sangre. Mateo. Necesito hablar contigo. Esto no puede seguir así. Estás destruyendo todo. ¿Estás llamando porque estás arrepentido? Preguntó ella con ironía. No me vengas con jueguitos, respondió él con un tono agresivo. Estoy dispuesto a olvidar todo si vuelves. Puedes seguir en la casa. Con Tomás. Hasta con tu embarazo. Pero esto tiene que parar. Camila sintió una mezcla de furia y risa. ¿Me estás ofreciendo volver como si fuera un premio? Estoy tratando de arreglar las cosas. No tienes nada sin mí, Camila. Ni cuentas, ni trabajo, ni cómo mantenerte. Yo soy tu única opción. Estás equivocado, le dijo con calma. Ya no me das miedo. Y colgó. Se quedó temblando, con las lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de rabia. Laura se acercó y la abrazó sin decir nada. Esa noche, mientras Tomás se ponía el pijama, se acercó a su madre con su oso de peluche en brazos. Mamá, si tú estás triste, yo también lo estoy. Camila se arrodilló frente a él, lo abrazó despacio y le acarició el pelo. Ya no estoy triste, mi amor. Estoy fuerte. Y eso es diferente. Tomás apoyó la cabeza en su hombro. ¿Vamos a estar juntos para siempre? Camila sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta.
Sí, mi vida. Pase lo que pase, siempre vamos a estar juntos. Y te voy a proteger de todo. Tomás la abrazó más fuerte. ¿Incluso de papá? Ella no supo qué contestar de inmediato. Cerró los ojos, respiró hondo, y dijo en voz bajita, de todo y de todos. Te lo prometo. Al día siguiente, Diana organizó una reunión urgente con un abogado penalista y una terapeuta infantil. Sabían que Mateo no se detendría. Tenían que proteger a Tomás en todos los frentes. Va a intentar pedir la custodia, dijo Diana. Y va a usar todo lo que pueda contra ti. Desde tu situación económica hasta tu estabilidad emocional. Te va a pintar como una madre inestable. Y lo hará con una sonrisa en la cara. ¿Qué hago?, preguntó Camila, con el alma en vilo. Demostrar quién es él realmente. No estás sola. Vamos a pelear con todo. Diana le dio una lista, debía organizar sus documentos, abrir una cuenta bancaria a su nombre, comenzar a trabajar aunque fuera en algo sencillo, y reunir cualquier testigo que pudiera hablar del verdadero comportamiento de Mateo. También tenían que presentar pruebas del aislamiento, del control, de cómo la había dejado sin recursos. Esa noche, cuando Tomás ya dormía, Camila y Laura se sentaron en la sala con un té caliente. El silencio de la casa era cómodo, pero pesado. Nunca imaginé estar en esto, dijo Camila de pronto. Toda mi vida me cuidé. Fui buena esposa. Buena madre. ¿Y así acabé? No, Camila, le dijo Laura. Así estás empezando. Lo que viviste no fue culpa tuya. Y lo que viene, es lo que tú vas a construir. Camila le sonrió, con los ojos vidriosos. Era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de empezar desde cero. Y no la iba a desaprovechar. A los pocos días, Diana la llamó con voz firme. Tenemos fecha. Audiencia preliminar dentro de 2 semanas. Necesito que estés lista. Te van a mirar con lupa. Pero también van a escuchar. Camila cerró los ojos. 2 semanas. 14 días para prepararse para enfrentarlo cara a cara. No como su esposa. No como su víctima. Como la mujer que ya no se iba a dejar. Y mientras se preparaba mentalmente, con el apoyo de Laura, de Diana, del pequeño Tomás que le sonreía cada vez que le preparaba el desayuno, supo que no podía perder. No esta vez. Se lo debía a Tomás. Se lo debía al bebé. Y, sobre todo, se lo debía a ella misma. El tiempo volaba y a la vez se arrastraba. Cada día era una mezcla de ansiedad y esperanza. Camila se levantaba temprano, preparaba el desayuno para Tomás, revisaba documentos, hablaba con Diana por teléfono y trataba de no pensar demasiado en lo que se venía. Pero siempre había un momento, por pequeño que fuera, donde el miedo se colaba sin pedir permiso. Sabía que Mateo no se iba a quedar quieto. Y lo confirmó una mañana cuando recibió un mensaje desde un número oculto. No sabes con quién te estás metiendo. Vas a arrepentirte de esto. Camila tomó una captura y se la envió a Diana. No contestó el mensaje. No reaccionó. Ya no iba a entrar en ese juego. Pero no podía evitar que las manos le temblaran. Diana respondió al instante, guarda todo. Cada amenaza, cada intento de contacto. Vamos a usarlo. Y no está sola. Pero aún así, el miedo era real. Esa misma noche, Camila despertó sudando. Había soñado que Mateo aparecía en la puerta, que gritaba su nombre, que le quitaba a Tomás. Se levantó y fue hasta la habitación del niño. Lo encontró dormido, abrazado a su osito. Se sentó a su lado y lo acarició hasta que el corazón le bajó de ritmo. No lo vas a tocar, pensó. Nunca más. Los días previos a la audiencia fueron agotadores. Diana la preparó para todo, qué decir, cómo decirlo, cómo mantener la calma si Mateo intentaba provocarla. También hablaron con la terapeuta infantil, quien evaluó a Tomás y preparó un informe donde se confirmaba que el niño estaba mostrando signos de estrés, miedo y apego excesivo a su madre. Era otra pieza clave.
No lo estás dañando por denunciar, le dijo la terapeuta a Camila. Lo dañarías si callaras. Este proceso va a ser difícil, pero es el único camino para romper el círculo. Laura, como siempre, estaba presente. Cada vez que Camila se venía abajo, ella le recordaba lo lejos que había llegado. Que ya no era la mujer que aguantaba en silencio. Y llegó el día. La audiencia fue en el Tribunal Familiar de Dublín. El edificio no era imponente, pero el ambiente era tenso. Camila llegó con Diana. Mateo ya estaba ahí, rodeado de sus abogados, vestido con su mejor traje, y con esa expresión soberbia de siempre, como si ya supiera que iba a ganar. Cuando la vio, sonrió con arrogancia. Pero ella no le devolvió la mirada. Siguió caminando con la cabeza en alto. Estaba nerviosa, sí, pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, dignidad. La audiencia no fue pública. Solo las partes involucradas estaban presentes. El juez, un hombre de rostro serio pero justo, abrió el expediente y comenzó a repasar los hechos. Diana fue la primera en hablar. Expuso el caso con claridad, presentó las pruebas, los mensajes, las fotos, el informe de la terapeuta, el testimonio de Camila. Mateo se removía en su asiento, cada vez más tenso. Cuando fue su turno, su abogado intentó cambiar la narrativa. Dijo que Camila estaba desequilibrada, que quería alejar al niño por venganza, que ella misma se había alejado de sus amigas y su familia. Camila respiró profundo. Esperaba esas mentiras. Las había escuchado muchas veces. Y entonces, el juez le dio la palabra. Ella se puso de pie. Su voz temblaba al principio, pero conforme hablaba, fue encontrando fuerza. No vine aquí a vengarme. Vine a proteger a mi hijo. Y a mi bebé. Vine porque quiero que mis hijos crezcan sabiendo lo que es el respeto, no el miedo. Porque ya no me callo más. El juez asintió, tomó nota y pidió un receso. El ambiente se volvió denso. En el pasillo, mientras esperaban el regreso a sala, Mateo se acercó. Diana intentó interponerse, pero él habló directo. Esto no se acaba aquí, Camila. Vas a ver lo que es pelear conmigo. Camila lo miró por primera vez en semanas. Y no tembló. No me importa cuánto te tardes. Yo ya gané. Porque ya no tengo miedo de ti. Mateo apretó la mandíbula, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue. Al regresar, el juez no dictó una sentencia definitiva, pero sí emitió medidas cautelares. Mateo no podía acercarse a Camila ni a Tomás. Las visitas serían supervisadas, si es que el juez las autorizaba más adelante. Camila salía protegida. No era la victoria final, pero era una victoria. Y mientras salía del tribunal con Diana y Laura, sintió algo nuevo, alivio. Lo hiciste, dijo Laura, abrazándola. Te enfrentaste a él. Y no fue fácil, respondió Camila. Pero sí necesario. Esa noche, al llegar a casa, Tomás corrió a sus brazos. Camila lo abrazó y lo levantó del suelo, riéndose con una mezcla de cansancio y alegría. ¿Ganaste, mamá? Ella lo miró a los ojos. Ganamos, mi amor. Los tres. Y por primera vez en mucho tiempo, lo dijo con certeza. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban papas fritas. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Los días posteriores a la audiencia se sintieron extraños. Camila había ganado un pequeño respiro, pero no la batalla completa. Dormía mejor, pero no del todo. Comía con más calma, pero siempre con una parte del estómago encogido. La orden de alejamiento estaba en vigor, y Mateo, al menos por fuera, había desaparecido. Pero Camila sabía que no se quedaría tranquilo. Y lo confirmó una tarde. Laura llegó a casa con el rostro serio, cargando el periódico bajo el brazo. Publicaron una entrevista con él, le dijo mientras dejaba el ejemplar sobre la mesa. Está diciendo que tú lo abandonaste sin razón. Que lo estás privando de ver a su hijo. Que todo es una confusión. Camila lo tomó entre las manos.
Ahí estaba la cara de Mateo en primera plana, bien peinado, mirada seria, con un titular que decía, un padre destruido por una mentira. Le ardió el pecho. No por las mentiras, sino por lo bien que sabía manejar la imagen. Siempre fue así. Sabía qué decir, cómo decirlo. Sabía qué máscara ponerse según el público. Y ahora estaba usando a los medios para pintarse como la víctima. Diana llamó minutos después. Ya vi la entrevista. No respondas. No des declaraciones. Esto es parte de su estrategia. Quiere presionarte públicamente porque ya no puede tocarte legalmente. ¿Y si la gente le cree? Preguntó Camila, sintiendo el nudo en la garganta. No importa. Lo que importa es lo que vea el juez. Y hasta ahora, lo estás haciendo perfecto. Aguanta un poco más. Camila colgó y se quedó mirando por la ventana. Afuera, Tomás jugaba en el jardín, feliz, despreocupado. Su risa llenaba el aire. Eso era lo que valía. Eso era lo que estaba defendiendo. Esa misma noche, mientras le leía un cuento para dormir, Tomás le hizo una pregunta inesperada: ¿Papá va a volver algún día? Camila tragó saliva. Tal vez, en algún momento, lo puedas ver. Pero con alguien más presente. Y solo si él aprende a portarse bien. ¿Entonces no va a vivir con nosotros nunca más? Camila lo miró a los ojos. No, mi amor. No va a vivir con nosotros nunca más. Pero eso no es malo. Vamos a estar bien. Tomás asintió y se acurrucó a su lado. Camila lo abrazó con fuerza. Sintió que el corazón se le partía, pero también se llenaba. Estaban juntos. Y eso era suficiente por ahora. La abogada Diana le advirtió que Mateo intentaría contraatacar por la vía judicial. Y no se equivocó. Una semana después, llegó una notificación. Mateo estaba pidiendo custodia compartida. Alegaba que tenía derecho a estar en la vida de su hijo, que Camila lo estaba alejando sin motivo y que su empresa estaba siendo afectada por todo este escándalo. Camila sintió cómo le bajaba la presión. No puede ser, susurró. ¿Después de todo esto? Diana respiró profundo al leer los documentos. Puede intentarlo. Pero no va a ganar fácilmente. Vamos a responder. Vamos a mostrar todo lo que tenemos. Este es su último intento de recuperar el control. Camila sintió que volvía a estar en guerra. Otra vez a preparar documentos. Otra vez a coordinar testimonios. Otra vez a citar testigos, a recolectar pruebas. Durante esas semanas, Laura se convirtió en un pilar irreemplazable. Llevaba a Tomás al parque, le ayudaba con las tareas, cocinaba cuando Camila no tenía cabeza ni para hervir agua. Cada noche, antes de dormir, Camila se sentaba con su cuaderno a anotar lo que sentía. Era una especie de diario, algo que la ayudaba a liberar todo lo que no decía en voz alta. Escribía cosas como: no puedo dejar que gane. No puedo dejar que mi hijo crea que esto es normal. Tengo que ser fuerte, aunque a veces quiera rendirme. Y así pasó el tiempo. Hasta que llegó la segunda audiencia. Esta vez era por la custodia. Todo estaba en juego. Mateo llegó al juzgado con la misma arrogancia de siempre. Saludó a sus abogados, sonrió a la prensa que lo esperaba afuera. Parecía un actor camino a una premiere. Camila, en cambio, entró sin maquillaje, con el rostro limpio, con una carpeta de papeles bajo el brazo y la mano de Diana apretando la suya. En la sala, el ambiente era frío. El juez revisó ambos expedientes. Diana expuso con detalle cada prueba, las amenazas, los antecedentes de violencia, las evaluaciones psicológicas. Mostró el informe de la terapeuta de Tomás y presentó una carta de apoyo firmada por el pediatra del niño, donde se constataban episodios de ansiedad infantil desde que presenció el maltrato. El abogado de Mateo hizo lo que todos esperaban. Atacó. Dijo que Camila había manipulado al niño, que lo estaba usando como arma, que estaba emocionalmente inestable, que no tenía ingresos, que no tenía cómo garantizarle a Tomás una vida de calidad. Señoría, dijo Diana con voz firme,
tener dinero no convierte a nadie en buen padre. Y no tenerlo, no convierte a nadie en mala madre. Lo que importa es el entorno. La estabilidad emocional. El amor. Y en esta sala, está claro quién tiene todo eso para ofrecerle a Tomás. Camila respiró profundo. Sentía que su corazón iba a explotar. Pero estaba ahí. De pie. Dando la cara. El juez no emitió su fallo ese mismo día. Dijo que lo anunciaría en 3 días. Fueron los 3 días más largos de su vida. Pasó las horas como en piloto automático. Jugaba con Tomás, pero su mente estaba en otra parte. No podía dormir, ni comer bien. Solo esperaba. Y llegó el momento. La llamada de Diana llegó temprano en la mañana. Camila contestó temblando. Ganaste, dijo la abogada al otro lado. Custodia total. Sin visitas por ahora. Y una revisión obligatoria dentro de 6 meses. Hasta entonces, él no puede acercarse. Camila no respondió. Solo empezó a llorar. Un llanto contenido por semanas. Por meses. Por años. Laura la abrazó fuerte. Y Tomás, al verla emocionada, corrió a abrazarla también. ¿Qué pasa, mamá? Ella lo miró con lágrimas en los ojos y le sonrió. Vamos a estar bien. Ahora sí de verdad. Esa noche, Camila escribió una sola frase en su cuaderno, no tengo miedo. Y lo escribió convencida. Pasaron los días, y algo dentro de Camila empezó a cambiar. Ya no se despertaba con un nudo en el pecho. Ya no revisaba el teléfono cada 5 minutos esperando amenazas. Ya no vivía esperando el próximo ataque. No era que el miedo se hubiera ido del todo. Pero ya no mandaba. Ya no dominaba. Por primera vez en mucho tiempo, Camila podía respirar. La noticia del fallo a su favor se filtró a la prensa, y aunque Mateo intentó contrarrestarla con más declaraciones falsas, esta vez no tuvo el mismo efecto. El escándalo ya no lo favorecía. Varias personas que antes le temían empezaron a hablar. Una ex secretaria. Un antiguo socio. Incluso una mujer que había estado comprometida con él antes de conocer a Camila. La verdad empezó a salir. Y cuando la verdad asoma la cabeza, no hay poder ni dinero que la frene. Mateo no fue arrestado, pero su imagen quedó manchada para siempre. Perdió inversionistas, contratos y una parte del respeto que tanto cuidaba. Y aunque eso no borraba lo que Camila había sufrido, sí era un principio de justicia. Mientras tanto, ella volvió a sentirse viva. Con ayuda de Laura y Diana, comenzó a buscar un trabajo. No era fácil, claro. Había pasado años fuera del mundo laboral. Pero tenía estudios en decoración de interiores y buen gusto, así que decidió intentarlo por su cuenta. Diseñó una página sencilla en internet, hizo algunos diseños gratuitos para amigos, y poco a poco, el nombre Camila Rivas, Espacios con Alma empezó a sonar en el pequeño círculo local. Alguien le pidió ayuda con un departamento. Luego otro con una oficina. Y sin darse cuenta, ya tenía 2 proyectos al mes. No ganaba una fortuna, pero era suyo. Era honesto. Y lo más importante, era suficiente. Una tarde, después de dejar a Tomás en una clase de música, se sentó en una cafetería frente al mar. Tenía una libreta entre las manos. La misma donde había escrito tantas veces con miedo, con rabia, con desesperación. Ese día escribió solo 3 palabras, estoy empezando de nuevo. Miró hacia la costa, con el viento despeinándole el cabello, y por primera vez no pensó en lo que había perdido. Pensó en lo que había ganado, libertad. Tomás también era otro niño. Dormía mejor. Comía mejor. Ya no se asustaba cuando alguien alzaba la voz. Y cada vez que Camila le decía te amo, él respondía sin dudar, yo también, mamá. Siempre. El bebé crecía fuerte en su vientre. En las ecografías, todo iba perfecto. Era una niña. Y ya tenía nombre, Clara. Se lo había sugerido Tomás, porque decía que Clara sonaba a algo limpio, bonito, como el cielo cuando no hay nubes.
Camila no tenía mucho, pero tenía lo esencial. Una casa modesta, un hijo feliz, una bebé en camino, y una amiga como Laura que había sido su roca en los momentos más oscuros. A veces se sentaban juntas a tomar café, a reírse, a recordar todo lo que habían pasado. ¿Te das cuenta de que saliste de eso?, le dijo Laura una noche. De que lo hiciste sola, con tus propios pasos. Camila asintió, con una sonrisa leve. Y si lo volvieran a escribir como una historia, nadie lo creería. Pero es real. Y tú eres la prueba. Y tenía razón. El día que nació Clara, Camila lloró como nunca. No por dolor, sino por emoción. Tenía en brazos a una nueva vida. Una que nunca conocería el miedo, ni los gritos, ni el silencio pesado de una casa rota. Clara llegó con calma. Con la dulzura de quien sabe que es esperada. Y cuando Tomás la conoció por primera vez, se acercó, le dio un beso en la frente y le dijo: «Hola, hermanita. No te preocupes, yo te voy a cuidar». Camila los miró, y supo que lo había logrado. La tormenta había sido larga, fuerte, despiadada. Pero no infinita. Y ahora empezaba otra etapa. Una donde el amor no dolía. Donde los abrazos no escondían cicatrices. Donde la felicidad no era una máscara, sino un estado real. Una vida con cicatrices, sí, pero también con alas. Y en ese nuevo comienzo, mientras Tomás reía, Clara dormía y el sol se metía lento entre las nubes de Irlanda, Camila volvió a escribir en su libreta una última frase: «Nunca más seré menos de lo que merezco». Si te gustó esta historia y te conmovió su mensaje, te invito a que le des me gusta al video, te suscribas y dejes tus comentarios. Tu apoyo es muy valioso para seguir compartiendo relatos. Déjanos en los comentarios qué calificación le das a esta historia del 1 al 10. Gracias por acompañarnos hasta el final.